Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Carlos Palomino y en el día de hoy quiero compartir con ustedes 6 causas o 6 motivos por los cuales se nos puede estar reventando el hilo a la hora de coser, más que todo el hilo de arriba. Entonces, la primera, ¿cuál es? La tensión. ¿Qué pasa con la tensión? Cuando tenemos mucha tensión o el hilo está muy apretado, al estar cosiendo tiende a que se nos revienta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Graduar la tensión de la parte de arriba, que es la causa por la cual se nos revienta. Entonces, lo único que hay que hacer es mermarle la tensión. Solo es eso. Esa es la primera causa. La segunda causa, ¿cuál sería? La aguja. Es muy frecuente la aguja. ¿Por qué? Porque cuando ya la aguja lleva mucho tiempo de estarse usando, la aguja tiende a coger filo en la parte donde está el agujero. ¿Por qué se los comento? Porque me sucedió. Cuando estaba cosiendo, empezó a reventarme el hilo, a reventarme. Miré la tensión y eso no era. Pasé a la aguja y la aguja, cuando yo hice esto, el hilo se me cortaba. Entonces lo que yo hice fue cambiar la aguja y ya al cambiar la aguja dejó de cortarme el hilo. Porque cuando una aguja está nueva, por ningún motivo el hilo se nos va a trozar. Aquí como pueden ver es una aguja nueva y por más fricción que yo le haga, el hilo no se va a trozar ni se va a deshilachar. Entonces, esa es otra de las posibles causas. También hay que fijarnos que la aguja esté bien puesta, que la aguja esté en su punto, porque si la aguja no está bien, eso puede ocasionar también que el hilo se nos troce o se nos reviente. La tercera causa puede ser una planchuela picada. Cuando la planchuela está picada, ocasiona rebabas. Y esas rebabas tienen filo. Entonces, cuando el hilo pasa por entre el orificio de la planchuela y coge una rebaba de esas, el hilo se nos va a trozar. Entonces, lo que debemos hacer para esto puede ser lo siguiente: o cambiar por una planchuela nueva, o lo otro sería conseguir una lija que sea de agua o una lija que sea suave. Y con la lija lo que vamos a hacer es buscar eliminar esa rebaba o eliminar ese filo. Esa es la solución para la tercera causa, que es una planchuela con choque de aguja o fisurada. La cuarta causa, ¿cuál sería? La patita o el pie. Aquí nos sucede lo mismo. Cuando ya hay mucho desgaste, la pata tiende a tener filos. Y lo mismo también cuando hay choque de aguja. Entonces, al tener choque de aguja, nos sucede lo mismo que con la planchuela. Como se pueden dar de cuenta, casi siempre nos sucede por filos o por choques de aguja. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, o cambiar la pata por una nueva o con una lija de agua hacer lo mismo, desvanecer esos filos o esas rebabas que se nos ocasionan. La quinta sería el gancho. ¿Qué pasa con el gancho? Sucede casi lo mismo. El gancho, cuando hay choque de aguja, hace que hayan rebabas y esas rebabas, como el hilo al momento que está transportando dentro del gancho, pasa por acá, entonces al haber un filo, él va a ocasionar que el hilo se nos corte. Entonces, de igual manera vamos a hacer lo mismo. Con una lija de agua, vamos a buscar con el dedo donde podemos encontrar rebabas y lo que vamos a hacer, esto sí hagámoslo en esta forma. En el mismo sentido, vamos a sobar el gancho y vamos a eliminar la rebaba. Y esa sería la quinta causa. La sexta causa puede ser ocasionada porque ya tenemos el hilo y el hilo está ya muy de pronto muy viejo o ya no tiene lubricación. Entonces debemos fijarnos que cuando usamos hilo y ya nos revienta mucho y no es ninguna de estas causas, vamos a ver que de pronto puede ser ocasionado por un hilo que ya está muy viejo. Porque cuando ellos están nuevos, ellos traen como una lubricación o un encerado y eso permite que el hilo circule fácilmente por la máquina. Pero ya al estar muy viejos, se les pierde este enceramiento o esta lubricación. Entonces esa sería la sexta causa.
Bueno, eso era lo que les quería compartir, pero como pudieron ver, la mayoría de las causas se ocasionan por filos o por rebabas que hay en nuestra máquina. Entonces, cuando esto nos empiece a suceder, vamos a seguir esos pasos, vamos a revisar nuestra máquina, que no hayan rebabas, que es lo que más frecuentemente ocasiona esos revientes de hilo. Y si nada de esto funciona, pueden haber otras causas que ya tienen que ser de pronto más profundas para revisar. Entonces, me gustaría que si de pronto les ha sucedido esto, me comentaran cómo lo han solucionado o qué otras causas han ustedes encontrado. Bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero les sea de utilidad. Y si de pronto tienen comentarios, dudas, los pueden dejar en la caja de comentarios. Después de que estén dentro de mi alcance y mi conocimiento, los estaré solucionando. Chao, chao. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones.